buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro encuentro más de los encuentros de San Antón. Ya sabéis, todos los miércoles en la iglesia de San Antón, bajo mensajeros de la paz y de la mano del Padre Ángel. Hoy, antes de empezar sobre el tema, quiero deciros una breve reflexión. Ahora mismo estamos viviendo dos guerras. Una guerra que es el mal en estado puro y otra guerra que es la guerra de la solidaridad. Y estoy seguro que va a ganar la segunda. Va a ser así. Bueno, entramos en materia. Si a mí me diesen a elegir qué siglo de la historia me ha parecido el más sugerente, sin duda alguna elegiría el siglo XX, por encima del Imperio Romano, el Renacimiento, la Revolución Francesa. El siglo XX ha sido el más apasionante, primero porque es el momento histórico en el que los acontecimientos corren más deprisa. Además, para que no deje de haber de todo, ha habido dos guerras mundiales que han aportado 100 millones de muertos. Pero ha habido enormes inventos y avances sobre la ciencia, el espacio, la luz eléctrica, la medicina. Recordamos a Einstein, que ha revolucionado los conceptos de la velocidad, del tiempo, de la masa, de la energía. El mundo ha sido completamente diferente a partir del siglo XX, cuando ha estado 19 siglos aproximadamente en una progresión muy lenta. Y además, esos inventos, esos enormes descubrimientos, se han traducido en mejoras para la humanidad. Recuerdo que París se llamó la Ville Lumière porque fue la primera ciudad que se iluminó con luz eléctrica. Y además nos ha aportado el siglo XX varios inventos menores, pero que a mí me son especialmente atractivos. Uno es el jazz, una música que ha venido a revolucionar muchos conceptos culturales. El otro es la fotografía y aún más recientemente el vídeo. Y el tercero, del que nos vamos a ocupar hoy, el cine. El cine es una invención que empezó pues como una pequeña industria de entretenimiento. Nadie puede olvidar a Chaplin o a Buster Keaton. Pero luego las películas dejaron de ser meras exposiciones de imágenes en movimientos, sino que de repente nos decían algo o pretendían la simple sugerencia de cosas. Y de repente esa expresión se convirtió, desde luego, en algo estético y además en algo artístico. El impacto social del cine ha sido tremebundo, hasta el punto de que ha cambiado el imaginario social de la humanidad. Todos hemos ido al cine, todos tenemos asociados vivencias, buenas, malas o regulares, muy especialmente las de la infancia, con el cine. Las películas como la doble cartelera o la sesión continua en la que nos veíamos media película, la siguiente y la otra mitad de la otra, bueno, toda la tarde en el cine. Para el cine, los años 40, 50, 60 fueron revolucionarios. Se dejaron sentadas las bases de lo que fue el buen cine. Productores, directores y actores nos han dejado una huella imborrable. Me voy a referir muy brevemente a dos películas que voy a poner como ejemplos. Una es de John Ford, de 1961, El hombre que mató a Liberty Valance. Bueno, decir que 61 años después del estreno de la película, Eduardo Torres Dulce, el crítico cinematográfico, ha escrito un libro de 600 páginas sobre la película y a fe, lo puedo afirmar después de leerlo, que no le sobra ni una sola página. El segundo ejemplo es La rosa púrpura del Cairo, de Woody Allen, del año 85, interpretada por Mia Farrow. Una pobre mujer maltratada, absolutamente infeliz, se refugia en el cine porque proyecta todo lo que no puede darle la vida. Es un paso más, ya no solamente es una expresión estética o artística, sino que además es una querencia de los sentimientos más profundos. Pero es que la película, de la mano genial de Woody Allen, lo que consigue además es hacer unir, mezclar
los personajes y las acciones de ficción con los personajes y las acciones reales, de tal forma que los actores interactúan con los personajes de la vida real y los personajes de la vida real se meten en la película. Creo que es un caso excepcional. Creo que ninguna otra arte puede tener esta simbiosis entre creador y degustador de esta obra de arte. Bueno, decir que nos gusta el cine es algo obvio. El cine es fundamental. Y vamos a hablar hoy de cine. ¿A quién hemos traído a hablar de cine? Pues a Luis del Tel Escolar, cercano, muy cercano, querido, muy querido, por muchas razones, personalísimas de él, personalísimas de sus padres y al que conozco desde que nació. Luis del Tel es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es coordinador del doctorado en Comunicación Audiovisual y Publicidad. Codirige el Grupo Complutense de Investigación ESCine sobre estudios cinematográficos. Su campo de investigación es la historia de la imagen, el cine y el análisis de las nuevas tecnologías de las ciencias de información. Además, ha dirigido documentales y cortometrajes. Ha logrado una veintena de premios internacionales. Ha sido Visiting Scholar en el Stanford University y en Berkeley, Universidad de California, y profesor invitado en una veintena de universidades europeas y africanas. Y actualmente trabaja en el proyecto de la ficción audiovisual en la Comunidad de Madrid, lugares de rodaje y desarrollo del turismo cinematográfico. Es decir, no creo que haya otra persona más capaz y más ajustada para hablar hoy de cine. Y además vamos a delimitar la escena, el campo del que vamos a hablar del cine, que es el cine de Madrid. He titulado yo, sin pedirte permiso, por cierto, Madrid, capital del cine. Y bueno, creo que es esto Madrid. ¿Por qué tus estudios actuales están en torno a Madrid como un fetiche cinematográfico? Bienvenido a todo esto. Bien hallado. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Padre Ángel por organizar estos encuentros y, bueno, respondo a la pregunta. Mi obsesión por el cine y por Madrid empieza en mi tesis doctoral. Yo hago mi tesis doctoral sobre Madrid en el cine de los años 50 y a partir de entonces es una constante en mi investigación intentar investigar y descubrir cómo se ha retratado la ciudad de Madrid y qué repercusión ha tenido eso en la ciudad, porque es un cambio continuo. No solo es que se retrate la ciudad, es que una vez que se retrata la ciudad cambia al ser retratada, ¿no? Entonces, no sé si voy empezando un poco... Claro, para eso estamos. A mí me gusta empezar y comentar la idea de cómo cambian las ciudades por cómo se las ha retratado con un ejemplo que funciona muy bien. Y es que todos bueno, no todos, pero mucha gente ha tenido la suerte de viajar y ha tenido la suerte de ir, por ejemplo, a Nueva York. Nueva York es el lugar donde mejor sucede este efecto que yo quiero comentar. Y este efecto que sucede es que la primera vez que se va a Nueva York, el visitante que llega y que pasea por la ciudad tiene una sensación muy curiosa, muy intensa también, que es: yo ya he estado aquí. Es la primera vez que está en esa calle, es la primera vez que está en esa ciudad, pero siente y percibe y lo vive como que ya ha estado ahí. Eso es porque Nueva York es la ciudad más retratada cinematográficamente de la historia. Es la ciudad donde más cosas hemos vivido. Cosas que hemos vivido en una sala de cine o que hemos vivido ante una pantalla. Pero lo cierto es que, afortunadamente también, muchas de las cosas que hemos vivido en Nueva York, porque lo hemos visto en Nueva York, no lo hemos visto en nuestra ciudad, no hemos visto un asesinato, no hemos visto, afortunadamente, claro. Pero, sin embargo, en Nueva York lo hemos visto muchas veces. Y en Nueva York, llegamos a Nueva York y todo nos parece que lo hemos vivido, porque es una ciudad muy retratada. Bueno, ese retrato tan intenso no está en Madrid. Y eso es una cosa que me interesó mucho. Ya a todo esto, Luis, has elegido Madrid simplemente porque era tu ciudad, donde tú naciste y estudiaste. Ciertamente, había un pequeño truco o un pequeño motivo. Yo cuando empecé mi tesis tuve la suerte de tener dos directores. Bueno, la desgracia en realidad, porque el primer director falleció, pero al final fue una suerte porque el segundo director también fue brillante.
fueron Quique Torán y Emilio García Fernández, y los dos estaban muy relacionados con la historia del cine español. Y ellos me habían inculcado mucho cariño hacia el cine de los años 50, algo que también otros profesores como Carlos Heredero me habían inculcado. Entonces, resulta que hablar del cine español de los años 50 y Madrid era casi hablar del 90% de las películas, ¿no? Entonces hice un poco de trampa, ¿no? Porque quería hablar de ese cine y entonces, claro, hablar de Madrid me permitía hablar de casi la totalidad de ese cine. Pero sí, mi interés era centrarme en cómo se retrata la ciudad, en cómo se muestra la ciudad, en cómo esa sensación de esto es un espacio que he vivido, sin embargo en Madrid no se tiene, ¿no? Y ocurre también en otras ciudades, no solo en Nueva York, ocurre en París, ocurre en Londres, ocurre por supuesto en Roma. Y es la sensación de que muchas personas pueden identificar rápidamente esa ciudad cinematográficamente porque hay un icono. En Madrid no existe el icono, no existe ningún símbolo arquitectónico que automáticamente alguien de fuera pueda reconocerlo. Los madrileños podemos ver la Puerta de Alcalá, o podemos ver la Plaza Mayor, o podemos ver algunas calles del Madrid de los Austrias, pero lógicamente esto fuera de España no es un icono, nadie reconoce. Porque el icono cinematográfico no tiene nada que ver con los monumentos turísticos. Bueno, algún monumento turístico puede ser un icono cinematográfico, claro. El Taj Mahal es un icono cinematográfico, seguro, valdría. Pero Madrid no tiene esa potencia, ¿no? Mucha gente se plantea, o mis compañeros de investigación dicen, por ejemplo, el Santiago Bernabéu, que a lo mejor podría llegar a ser un icono, pero no lo es, ciertamente no lo es, porque no funciona con la certeza que puede funcionar, por ejemplo, la Sagrada Familia, ¿no? En España hay muchas ciudades que sí lo tienen, como Barcelona o como Sevilla o como Granada, que sí tienen esos iconos que Madrid no tiene. Pero Madrid tiene una virtud, que es que yo creo que es la tesis o la propuesta que nosotros defendemos, que es que Madrid sí tiene un icono, pero no es un icono arquitectónico, es un icono simbólico, que son su gente, sus personas, el madrileño, ¿no? Y eso sí se transforma en un icono. Curiosamente, tiene unas características muy peculiares porque la característica más importante del madrileño es que no ha nacido en Madrid, que es algo muy curioso comparado con cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Pero esa característica sí la transforma en un símbolo, sí la transforma en algo reconocible, ¿no? En algo muy reconocible. Estás hablando de una simbiosis. Cuando dices que la gente que va por vez primera a Nueva York resulta que se encuentra ya en casa porque lo ha visto en el cine. Y en alguna medida el cine no falsea la realidad, porque lo que ves es un Nueva York cinematográfico, no un Nueva York real. Claro, al final es una retroalimentación, ¿no? Es un cambio, porque el que llega a Nueva York, el turista que llega a Nueva York, ve un Nueva York que no es real porque es el turístico, pero el Nueva York real, para atraer a más turistas, se tiene que parecer lo máximo posible al Nueva York cinematográfico, ¿no? Entonces es una retroalimentación muy intensa. Hay ciudades que viven eso con cierta soltura o con grandiosidad, como puede ser Nueva York, pero hay otras ciudades que les hunde, ¿no? Porque está claro que hay ciudades que no han podido, porque son más pequeñas, porque tienen menos capacidad, albergar esa masa inmensa de turistas, como, en fin, Venecia sería el ejemplo clave, ¿no? Entonces, Venecia es una ciudad completamente cinematográfica y reconocible por su estructura urbanística, ¿no? Pero que está arruinada precisamente por ser tan reconocible, ¿no? Porque todos queremos visitar esa ciudad, pero esa ciudad no puede albergar a tantos turistas. Entonces, claro, se destruye, ¿no? Se destruye. Empezamos con el cine mudo, con los inicios del cine. Madrid y el cine mudo. Para mí es una incógnita total y espero impaciente que nos hables. Bueno, Fede, es una incógnita para ti y para mucha gente, porque una de las características de Madrid y el cine es que en los primeros años de la historia del cine, Madrid no fue la capital. No fue la ciudad más importante de España, desde luego no fue una ciudad importante a nivel mundial, pero ni siquiera en el Estado español fue importante. Estamos hablando de principios del siglo XX. Principios del siglo XX hasta el 1920, la década de los 20 entera, Madrid no era la ciudad más importante industrialmente
en el ámbito fílmico, en el ámbito cinematográfico. Las más importantes eran Valencia y Barcelona. Entonces, el retrato que se hacía de Madrid era muy, muy breve, ¿no? La primera proyección de la historia del cine se asocia siempre a una fecha muy religiosa, que fue San Isidro de 1896, que fue cuando se hizo la primera proyección, y desde esa proyección hasta lo que yo creo que es los finales de los años 20, Madrid es una ciudad que va a tener productoras, que va a tener un inicio cinematográfico, pero un inicio muy lento. Entonces hay algunas películas que retratan Madrid, pero son películas que no han tenido el impacto que han tenido las otras películas mudas. Posiblemente, curiosamente, una de las películas mudas más importantes de la historia del cine español, que se llama La aldea maldita, es de los años 20, y esta película hace ya un retrato que es en realidad el retrato que se va a repetir en las películas mudas, que es Madrid es una ciudad un poco corrupta, un poco moderna, bueno, algo moderna, pero una ciudad que va a corromper a la gente que viene del campo para venir a Madrid, esas primeras inmigraciones hacia Madrid. Y ciertamente el cine que se hace en Madrid es un cine, en cierto modo, de segunda fila. Es sobre todo el cine que se hace en Barcelona, el cine que se hace también en Valencia, el que tiene más éxito, el que impone las líneas de temáticas. Y Madrid, por lo tanto, como no hay producción, pues tampoco se rueda mucho en la ciudad y sale poco en la ciudad. Hay poca producción y poca calidad en el cine mudo con referencia directa a Madrid. Hay alguna película puntual, como hemos hablado, de La aldea maldita o también 2 de mayo, de José Bus, que se cree, se intuye que Madrid realmente eran importantes y que había un retrato más vivo. Digo que se creen y se intuyen porque muchas de estas películas no se conservan, o se conservan solo parte, o se conservan... por lo tanto, son suposiciones en algunos casos. Pero sí, sin embargo, queda constancia de quién fue el director, cuándo se rodó y tal y cual. Con éxito de taquilla, siempre en términos relativos para la época. Claro, la taquilla, que es algo que posiblemente repitamos en la conferencia o la charla de hoy, la taquilla en el cine español y en el cine mundial hasta los años 50-60 es un misterio. No se sabe. No se sabe porque no hay registros. Entonces, al no haber registros fiables, no podemos hablar de éxito. Sí sabemos o sí podemos seguir un método que usan los historiadores españoles y que a mí me parece un poco, no es muy científico, pero sí es muy fiable, que es coger la prensa del momento y ver cuánto tiempo estaban en cines de estreno. Ajá. Entonces, si una película estaba 3 semanas en cines de estreno, quiere decir que tenía éxito, porque ningún empresario iba a tener un cine... O en cualquier caso, más éxito que una que solo aguantaba 2 semanas, ¿no? Pero este método tiene un problema, y es que las películas más populares, que posiblemente eran siempre las españolas, tendrían más éxito no en las salas de estreno, sino en las de barrio. Y eso no se puede medir porque es imposible controlarlo. Pero bueno, estas películas tenían algo de éxito. Sin embargo, el gran éxito del cine español, y que es el primer momento donde Madrid empieza a ser importante, es cuando empieza a llegar el sonido. Cuando llega el sonido a finales de los años 20 y sobre todo durante la República, es cuando por primera vez Madrid es la capital. Estamos en la década de los 30. En la década de los 30, sí. Y ahí, efectivamente, el cine empieza a representar a la ciudad de Madrid. Muchas de estas películas también se han perdido, pero sí tenemos constancia de que estas películas, las primeras películas en las que se habla en español, es decir, que tiene sonido y que los diálogos son en castellano, estas películas van a tener mucho éxito, de nuevo, como decíamos, en términos relativos. En términos relativos, pero tienen tanto éxito que incluso se habla habitualmente de que es la etapa dorada del cine español. Y es la etapa dorada porque se cree que durante el periodo de la República fue el momento en el que más público español iba a ver películas españolas. Y es un momento muy interesante en la historia porque es uno de los pocos momentos en los que realmente se cree que el cine español iba a poder dialogar con el cine latinoamericano, ¿no? Iba a poderse exportar a Latinoamérica. El cine español ha estado muy aislado, no ha tenido una relación con Latinoamérica, solo muy puntualmente, ¿no? Y del mismo modo, y desgraciadamente, que España no tiene muchas opciones de ver cine latinoamericano. Bueno, pues durante la República parece que se podían haber creado las bases para que esto ocurriera. Desgraciadamente la guerra civil y después el franquismo lo impidió y no se... En los años 30, Madrid seguía siendo la tercera en discordia detrás de Valencia y de Barcelona. Seguía siendo la tercera, pero tiene un inmenso acelerón. Ese acelerón es el idioma.
La producción en español hace que muchas productoras se sitúen en Madrid y que se empiecen a hacer películas con tema claramente madrileño, como puede ser La verbena de la paloma. Sí, ¿no? Más madrileño no puede ser. No puede ser, ¿no? Y además una película que ya se habían hecho experimentos en el periodo mudo, pero que, claro, La verbena de la paloma con sonido y pudiendo retratar toda la música de la película, pues claro, evidentemente pues parece que eso sí va a ser un éxito. Se hicieron también películas alejadas de Madrid, ¿no? Con corte, por ejemplo, películas que hacía Imperio Argentina sobre temas andaluces, ¿no? Pero los temas de madrileños empiezan a ser muy, muy, muy importantes durante la República. Ya en el 36, antes de que empiece la guerra, se hace un musical que se llama El bailarín y el trabajador, que es una película muy buena y muy interesante. Que se conserva. Que se conserva, esta sí se conserva. También se conserva, se conservan muchas de la República, pero hay otras que se han perdido, ¿no? Y estas películas de la República, estas películas de temática madrileña, podían haber tenido mucho éxito y seguramente podían haber construido ese icono cinematográfico, porque al exportarse al exterior y al conseguir que en el exterior Madrid fuese reconocible, estaban creando ese icono, ¿no? Pero como llega la guerra, se pierde, ¿no? Y es curiosamente durante la Guerra Civil Española donde aparece uno de los primeros iconos o de los símbolos identificables de Madrid. Es una tragedia, es la Guerra Civil Española, es como todas las guerras horrible, pero encima una guerra fratricida, una guerra civil, en fin, es una tragedia. Pero en la ciudad de Madrid ocurre un símbolo que refleja muy bien este fenómeno que comento de no son iconos, Madrid no tiene iconos arquitectónicos, no tiene iconos paisajísticos, sino de personas y de símbolos. Y este es un lema, ¿no? El icono que la República consigue es el famoso no pasarán, ¿no? Este icono que se refiere a una guerra civil, a una lucha contra el franquismo, contra las tropas franquistas que no van a pasar a Madrid, es un icono. Y es un icono reconocible hasta el punto de que hoy en Kiev seguro que hay pintadas por la calle donde ponen no pasarán, porque es un icono que ya se ha repetido mundialmente, ¿no? Es un icono. Y es un icono que nace en Madrid y que representa a Madrid, ¿no? Es un símbolo de Madrid, es el lema. Bien es cierto que ese icono nació con intención política, claro, en plena guerra cada bando arrimaba el ascua a su sardina. Claro, sí. De hecho, es muy interesante porque ese es el icono del bando republicano y el icono del bando nacional es justo el contrario, es pasaremos, ¿no? O hemos pasado, ¿no? Y entonces es muy interesante porque en esos periodos del año de los 30, que siendo muy rápido, muy veloz, sería este cambio de que Madrid empieza a ser la capital, llega la guerra civil y aparece este icono republicano. Bueno, pues cuando la guerra civil termina y el franquismo ha ganado la guerra, tiene que hacer otro icono tan poderoso que elimine el no pasarán, ¿no? Y escoge también otra vez la ciudad de Madrid. Y entonces, durante las primeras películas del franquismo, de hecho la primera película importante del franquismo que se hace tras la guerra civil es una película sobre la guerra civil. Y el hecho de que sea una película sobre la guerra civil no es una casualidad, es que el franquismo tiene que explicar qué ha sido la guerra civil y tiene que explicarla de la forma más clara, más meridiana, para decir, oye, hemos hecho esta guerra porque había que hacerla y la hemos ganado. Y bueno, pues esta película se llama Frente de Madrid, ¿no? Y es muy simbólico, ¿no? Es de Edgar Neville, es una película que estuvo durante mucho tiempo perdido y que se ha encontrado después. Es una película muy, muy, muy interesante. ¿De qué año? Estamos en el mismo 39. ¿En el mismo 39? Sí. Entonces esta película se rueda en Roma, porque en Madrid está todos los estudios destruidos y no se puede rodar en Roma. Pero sí se ruedan los exteriores en Madrid. Y entonces lo que se ve es esa parte donde estaban las tropas franquistas, que es la ciudad universitaria, que es el Frente de Madrid. Y entonces lo que se cuenta es no el no pasarán, sino todo lo contrario. Es las tropas franquistas que están esperando para entrar. La película es una película muy interesante y es una película que refleja muy bien algo que no se tiene muchas veces en cuenta del franquismo, y es que el franquismo no fue una piedra monolítica con una sola ideología, sino que tenía muchas ideologías. Entonces, la persona que hizo esta película, que es Edgar Neville, tenía unas ideologías y no comulgaba con todas las ideologías del franquismo. Entonces, esta primera película, que es una película hecha por un hombre, Edgar Neville es un heredero nobiliario, es decir, un hombre de tradición, durante la Guerra Civil lucha en el bando nacional e incluso milita en la Falange, es decir, un poco intachable, ¿no? Aunque de otra forma no hubiera podido rodar la película, claro. Bueno, él previamente había sido republicano y había militado en un partido republicano, o sea que tenía sus contradicciones, pero lo cierto es que hace esta película, rueda esta película y la película no gusta. No gusta
algunas autoridades franquistas. Y esto es porque la película enseguida habla de un perdón al bando republicano. Y claro, ya en el 1939 hablar de perdón, un posible perdón, pues era demasiado pronto, ¿no? Pero ciertamente el franquismo desde el principio va a utilizar la ciudad de Madrid como, bueno, hay que explicar la guerra civil y hay que darle otro significado a Madrid, ¿no? Y ya en estas películas primeras que son sobre la guerra civil, Madrid se transforma en un tema central. Estas películas es una terminología que se ha cambiado, pero se solían llamar películas cruzada, porque eran películas que ensalzaban la guerra civil. La guerra se llamó la Cruzada, ¿eh? La Cruzada, efectivamente, y por eso se ponía este tema. Luego se ha cambiado ese título, se ve que no es completamente cierto, entre otras cosas, porque muchas de estas películas están prohibidas por el propio franquismo, ¿no? El propio franquismo permitía las películas se rodaban, las rodaban falangistas, las rodaban gente, en fin, el propio Franco escribió el guión de una de estas películas, que es Raza, y algunas de estas películas, incluso la propia película de Franco, tuvieron problemas con la censura. Entonces, por entender los duros de la línea franquista, que eran demasiado tibias y querían una postura firme y determinada. Bueno, pues en casi todas las películas de este momento, Madrid es importante. Y es importante porque para el franquismo Madrid va a ser importante, ¿no? Y entonces durante toda la década, ya estamos en los 40, la ciudad de Madrid ya es el símbolo indiscutible de España, ¿no? Es el símbolo indiscutible y una serie de directores que se han quedado en España y que están trabajando en el franquismo, que son los que provienen de la otra generación del 27, que son sobre todo humoristas y cómicos, están rodeados en torno a Miguel Miura, a Edgar Neville, un director como Rafael Gil. Bueno, pues todos estos directores van a hacer una serie de comedias sobre Madrid y estas películas son películas muy interesantes y son películas que empiezan a configurar un Madrid completamente distinto. Estamos hablando del periodo de la autarquía, el periodo España está aislada del resto del mundo y Madrid se transforma en una ciudad moderna, en una ciudad no completamente moderna, pero más afable, ¿no? A la vez, el franquismo sigue teniendo una dicotomía, y esta dicotomía es que sigue haciendo películas con un carácter muy político. Pero estas películas, sobre todo las más políticas, son películas históricas que se llaman imperiales, ¿no? Y suelen tratar sobre lo que para el franquismo era la grandeza del imperio español, ¿no? Y entonces estas películas no encaja Madrid, porque Madrid durante ese periodo no era una gran ciudad, era una villa realmente, ¿no? Entonces no pueden ambientar, pienso por ejemplo en Alba de América. Claro, Alba de América, que es sobre la figura de Cristóbal Colón, pues Cristóbal Colón no tuvo relación con Madrid, entonces no aparece la ciudad de Madrid en la película, ¿no? Madrid también es el centro de un país y en alguna forma la simbología del poder, ¿no? Claro. Ejercer el poder absoluto a través de la capital que domina toda España desde su epicentro. Claro, pero en las películas imperiales, como tratan de la historia, y en la historia eso no ocurría en Madrid, porque ocurría, la corte imperial era itinerante, de hecho, entonces no ocurría así. Entonces Madrid no aparece en esas ciudades. Entonces en el 1951 ocurre un suceso muy interesante, que es que se estrena esta película que es Alba de América, que no sale Madrid, y a la vez se estrena una película que sí sale Madrid y que Madrid es el centro, que se llama Surcos. Surcos, bueno, fue una revolución, Surcos. Efectivamente. Claro. Y además habla que nadie explica cómo pasó la censura, porque no hablaba de una España idílica en progreso, sino todo lo contrario, amarga y terrible. Efectivamente, Surcos es el primer icono de un tipo de cine que se llama el cine disidente. Dentro del propio franquismo empiezan a aparecer, Nieves Conde también es falangista, pero hace una película que critica que el franquismo no está siendo lo que prometía ser, ¿no? O lo que se pensaba que iba a ser. Y escoge la ciudad de Madrid para reflejar este problema, ¿no? Y demuestra cómo en la ciudad de Madrid existe mucha corrupción, existen muchos problemas, existe un maltrato hacia el inmigrante que viene a trabajar en la ciudad. Y es muy interesante esta película porque es una película que se la asocia muchas veces con el neorrealismo. No es propiamente una película neorrealista, pero tiene un aspecto neorrealista porque está rodado en la calle, porque cogen actores que no son profesionales a veces o que son poco conocidos. No es neorrealismo, pero tiene un realismo muy fuerte. Y en la ciudad de Madrid es continua en la película, ¿no? Esta línea de películas de corte o de parecidas al realismo o de aspecto realista van a ser permanentes en los 50. Autores como Berlanga, Bardem,
nacen en cierto modo de esta línea. Es cierto que Nieves Conde no tiene una relación directa con ellos porque ellos vienen de lo que era la Escuela Oficial de Cine y Nieves Conde no está en esa línea, pero todo ese acercamiento hacia Madrid, hacia las calles de Madrid que se da en los años 50, comienzan en gran medida en Surcos. Otros directores, como Edgar Neville, del que hemos hablado, también va a hacer este acercamiento, ¿no? Así que durante los años 50 ocurre que Madrid se transforma, digamos, en ese neorrealismo que no existió. No existió el neorrealismo en España, pero al menos algunos directores intentan hacer algo parecido en las calles de Madrid, ¿no? Y Madrid se transforma en un icono, ¿no? En las calles de Madrid. Casi hay uno de los grandes autores que ha tratado este tema, que es Carratalá, dice que lo peor de estas películas es que ya se transformaron en un tópico, ¿no? Entonces, cuando ya empezaba una película de este tipo, empezaban las imágenes del rastro y el sonido de un organillero, ¿no? Y es cierto, llegaron a ser un poco tópico, ¿no? El momento más estelar o el momento más importante de este cine se produce con Muerte de un ciclista y con las colaboraciones de Azcona, del primer Azcona con Ferreri. Rafael Azcona. Sí, de Rafael Azcona, del guionista, con el director italiano Marco Ferreri y con Berlanga. Estoy diciendo películas como El Pisito, películas como El Cochecito o, sobre todo, El Verdugo, ¿no? Estas películas... Perdóname, ¿cómo era posible que este cine neorrealista de disidencia, como tú dices, cómo cómo hacía para evadir la durísima censura de Franco? Bueno, en realidad no la evadía. Muchas veces la censura les amargaba, ¿no? Y les destrozaba. Pero a pesar de ello... Sí, claro. Pero es muy importante recordar que Berlanga solo hizo la mitad de las películas que propuso, porque la otra mitad se han perdido, porque la censura se las prohibió o porque ni siquiera llegó a atreverse a entregarlas, ¿no? Entonces, casi era por un esfuerzo continuado, ¿no? Un esfuerzo continuo. Y luego también porque tanto Bardem como Berlanga, como algo menos Nieves Conde, tenían mucho respeto en el exterior. Es decir, cuando Bardem, por ejemplo, estrena Muerte de un ciclista, que hoy en día al verla vemos que es una crítica clarísima al franquismo y que el propio franquismo no lo notó en su momento, cuando la estrena en Cannes, la crítica de Cannes dice que es uno de los directores de cine más importantes del mundo. Y eso es importante para el franquismo, aunque hable mal del franquismo. Entonces, el franquismo tiene que estar en una balanza decidiendo... dejo que hablen un poquito mal, pero a la vez luego las estrenan su película en Cannes y dicen que es uno de los mejores directores del mundo, y eso es también franquismo, ¿no? Entonces es una situación muy compleja. Ocurre también en el arte, ¿no? En la generación del paso, ¿no? De pintores claramente o artistas claramente antifranquistas que sin embargo eran los que el franquismo seleccionaba para llevarlos a la Bienal de San Pablo. ¿Por qué? Porque necesitaba ese prestigio exterior. Entonces en el cine ocurría eso, ¿no? Es inconcebible cómo se podía permitir una película como El Verdugo, ¿no? Si existe la censura tenía que haber prohibido El Verdugo, pero no era tan fácil prohibirla porque sabían que esa película en el exterior iba a ser un éxito, y de hecho fue un éxito. El problema es que rápidamente la gente supo que El Verdugo podía ser el propio Franco, ¿no? Entonces, claro, eso... Pero yo recuerdo de esa época que la he vivido, que los personajes todos, a pesar de los adornos de comicidad, El Verdugo era una ristra continua de chistes, pero con un pozo de amargura, de tristeza, de pobreza y de limitación tremendo. Sí, esto es, yo creo que una de las claves del cine español, es una clave que han estudiado muchos autores, Carratalá, lo he comentado, Heredero, José Choferdán, también Castro de Paz, que es una idea muy interesante. El cine español utiliza el realismo, pero no como se hace en el neorrealismo, sino que utiliza de base el sainete. Entonces, todos estos personajes tienen un punto cómico, que es sainetesco, que es exagerado. Pensemos en José Isbert, ¿no? Sería nuestro referente. Es un personaje de sainete. Lo primero que sentimos al ver a este actor es ternura y una vis cómica, ¿no? Nos entra una sonrisa. Pero a medida que va avanzando la película, esa sonrisa se vuelve en una amargura profunda, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en El Verdugo, pues todo el arranque de la película, bueno, el arranque de la película ya es terrible porque es un verdugo que acaba de ejecutar a una persona, pero hay algo de humor, hay algo de esperanza. Esa esperanza se va perdiendo durante toda la película y el humor se va perdiendo, pero
el personaje sigue siendo un sainete, sigue siendo propio del sainete, ¿no? Entonces es un realismo muy, muy insólito. Recuerdo que en El Verdugo, cuando al final el sustituto de Pepe Isbert es el ajusticiado el que le ayuda al verdugo, porque es el verdugo al que le tiemblan las piernas, ¿no? Claro, claro, es terrible esa película. De esa película se conservan muchas anécdotas y se conserva mucha información, y una de las ideas más interesantes de esta película es que Berlanga no solía trabajar con imágenes, solía trabajar siempre con ideas, ¿no? O con textos o con personajes, pero esa película trabajó con una imagen, y la imagen es precisamente la que comenta Fede, es la imagen de voy a hacer una película sobre un verdugo que tiene tanto miedo que no es capaz de ejecutar a la víctima, ¿no? al preso, ¿no? Y es la imagen más poderosa de la película que se nos queda. Y a todo esto Madrid, que lo envuelve todo. Madrid es el hábitat natural de todo este mundo de sainetes. Efectivamente, y es el hábitat en un momento muy interesante arquitectónicamente, urbanísticamente de la ciudad de Madrid. Es algo que se sabe, que se ha estudiado y que es muy interesante. Madrid a finales de los años 50 es una ciudad superpoblada. Está tan poblada y faltan tantas viviendas, se llega a calcular que faltan 5 millones de viviendas en España, ¿no? No solo en la ciudad de Madrid. Bueno, 5 millones son muchas viviendas, ¿no? Y en concreto Madrid y Barcelona están tan mal que el régimen franquista tiene que promulgar un decreto que tiene el mismo nombre que tenían los primeros decretos que se hacen después de la Guerra Civil, y es zona devastada. O sea, está en la necesidad de viviendas que consideran que es una zona devastada. Es decir, hay que empezar casi de cero, ¿no? Y es curioso que estas películas que estamos citando son justamente en ese momento. Hay una película que para mí es una de las grandes películas del cine español y que está abandonada porque tuvo muchísimos problemas con la censura y no solo la censura, sino con el Ministerio de la Vivienda, que voy a comentar ahora, que se llama El Inquilino. El Inquilino lo hace Nieves Conde, el autor de Surcos, pasa la censura y no tiene ningún problema. Bueno, tiene problemas que la censura le pide, cambios, cortes, pero llega a estrenarla. Y cuando se estrena tiene la mala suerte que es en el momento que se acaba de abrir el Ministerio de la Vivienda. Y entonces un funcionario del Ministerio de la Vivienda se lo comunica al ministro Arrese y le dice: oye, se acaba de estrenar una película que se llama El Inquilino y trata de un hombre que no encuentra casa en Madrid. Y claro, se acaba de crear nuestro ministerio, no se sabe cómo, pero Arrese se enfada tanto que prohíbe la película. Es ilegal, incluso en el propio franquismo, un ministro de la Vivienda no tiene potestad para prohibir a una película. Claro, eso depende de otro ministerio y de una dirección general. Así que se produce una situación increíble porque, lógicamente, no es legal, pero la película deja de exhibirse. Entonces se conserva una carta de Nieves Conde dirigiéndose a la Dirección General de Cinematografía diciendo: mi película es legal, pero no se está exhibiendo. Por favor, díganme quién la ha prohibido, ¿no? Porque es un misterio, ¿no? Y es precisamente por eso, porque las ciudades ha crecido tanto, Madrid ha crecido tanto, que se necesita un ministerio para crear toda esa vivienda. Y el ministro de la Vivienda, al ver estas películas de las que estamos hablando, se siente dolido, porque dice: pero bueno, que lo que yo estoy haciendo o lo que yo quiero hacer me lo están hundiendo estos directores que están retratando la realidad, que la realidad era muy dura. Claro. Y sin embargo, los planos de películas de los 60, no se me viene a la cabeza Los Tramposos, los planos de La Castellana, es que pasaba un coche cada cuarto de hora. Y cuando pienso que mi infancia pasó en ese Madrid, me llena de estupor. ¿Es posible que faltasen tantísimas viviendas porque había una superpoblación y sin embargo las calles vacías? Bueno, en los 60 ya damos un salto más y es el cine del desarrollismo. El cine del desarrollismo que había tímidamente empezado en los 50 con películas como La chica de la Cruz Roja, por ejemplo. El cine del desarrollismo lo que cuenta es cómo la ciudad de Madrid tiene que estar preparada para esa explosión industrial que va a tener España en los 60. Efectivamente, España en los años 60, por muchos factores, crece exponencialmente a una velocidad inmensa. A costa del campo que queda vacío. Exacto, eso es uno de los problemas que hoy se sabe, ¿no? Los famosos problemas de la España vaciada, ¿no? Entonces, ese crecimiento inmenso de la ciudad de Madrid en el cine, y en el cine más afable, en el cine más humorístico, se tiene que explicar, ¿no? Una película como La ciudad no es para mí, por ejemplo, es una película que retrata muy bien ese momento, pero lo retrata de una forma muy curiosa, porque habíamos dicho al principio que el madrileño prototípico es una persona que no ha nacido en Madrid.
porque Madrid es una ciudad que ha crecido tanto continuamente a lo largo de su historia que los nacidos en Madrid siempre han sido una minoría, o no ha sido una mayoría tan aplastante como en la mayoría de las ciudades. Entonces, casi el ejemplo perfecto de cineasta, de cineasta, no, de personaje, sería el madrileño que no ha nacido en Madrid. Ese sería el verdadero madrileño. Porque incluso los nacidos en Madrid siempre tenían un antecedente claro. de algún sitio. Sí, ¿no? sí, claro, sí, efectivamente. Hasta el nacido en Madrid sabe perfectamente cuándo llegó su antepasado. Es decir, esto de los madrileños gatos que tienen hasta el abuelo, dicen eso porque es que es imposible ya que tenga más de abuelo, porque seguro que sabe que alguno de sus bisabuelos no ha nacido en Madrid, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Es antecedente. Tu bisabuelo madrileño y gato y se llamaba el Valenciano, ¿no? El Valenciano, efectivamente, claro. Pues estas cosas son muy interesantes porque durante todo el desarrollismo, cuando los directores están intentando retratar esa ciudad muy grande, como puede ser en Los Tramposos, ponen la cámara en la ciudad de verdad. Y la ciudad de verdad refleja lo que hay. Y lo que hay es que no es tan grande la ciudad o que no es tan moderna, ¿no? Entonces, es gracioso porque hay una película de los 50 que dice que es la película del último caballo que hay en Madrid, pero en las películas de los años 60 del desarrollismo se siguen viendo caballos, ¿no? Cuando ponen la cámara en la calle y retratan las calles de Madrid, se siguen viendo caballos, porque claro, es que efectivamente hasta los años 60, incluso 70, en la ciudad de Madrid había mucho tráfico de caballos que era necesario para llevar muebles o para llevar cualquier tipo de Yo recuerdo seres. cuando obligaron en Madrid a poner a los carros tirados por burros o por caballos, quitar el cerco de acero y poner uno de goma. Y ya enseguida llegó la desaparición total de los caballos. El desarrollismo. Y llegamos a los 60. Donde nacen actores que han fallecido, Tony Leblanc, Manolo Gómez Burr, los hermanos Ozores, una saga, y los directores de siempre. Habla de ello. Muy bien, pues con el desarrollismo lo que va a ocurrir es algo parecido en menor escala a lo que había ocurrido en el cine de la República. Va a tener un impacto muy importante de público, va a ser un cine querido, un cine que va a generar muchos espectadores, y lo que va a ocurrir es que durante los años 60 la disidencia o el cine que se opone a este cine más desarrollista o que quiere contar otras historias lo tiene un poco más difícil que los 50, curiosamente, y empiezan a utilizar una cosa, sobre todo en el tardofranquismo, que se llama la metáfora. Y entonces utilizan sinónimos para poder criticar o para poder hablar de los problemas que hay en Madrid y de los problemas que hay en España, saltándose la censura, ¿no? Una película que es precursora de estas metáforas sería La caza, que son 4 madrileños que se van a cazar a las afueras de Madrid y terminan pegándose tiros entre ellos, ¿no? Pues esta película es un ejemplo muy claro de cómo el desarrollismo y cómo la metáfora es la única forma de contar algo en el desarrollismo, ¿no? Esto en principio podría parecer que es una película que habla de una sociedad que ha crecido porque tiene un día de ocio y se pueden ir a cazar, pero en realidad al ver la película lo que vemos es a unas personas que salen de Madrid y van a la zona más fea de la Comunidad de Madrid luego a cazar, ¿no? Bueno, a mí no me parece tan fea, hay que decirlo, aunque la intención era esa, no me parece tan fea el lugar, pero sí es un lugar desértico, que no es lo que te esperas, ¿no? Y sobre todo el final es una cacería humana entre ellos, ¿no? Sí, los últimos años del franquismo fueron muy, muy complicados porque la censura estuvo muy atenta a todos los posibles modificaciones del guión, a los posibles cambios. Sin embargo, hay una película, en realidad es una película porque está rodado en cine, pero es un mediometraje que se emitió en televisión que a mí me gusta mucho para hablar de Madrid y del final del franquismo, que es La cabina. En La cabina de Mercero. De Mercero, efectivamente. La cabina de Mercero, con guión de Garci, es una película que refleja muy bien esta idea de lo metafórico, del símbolo. Cuando Mercero hace esta película, él la estrena en Montecarlo y ganó muchísimos premios con este cortometraje de ficción para televisión. Y este cortometraje, él insiste que no tiene, en ese momento insiste que no tiene un mensaje político. Dice, no, yo he hecho una película de ciencia ficción de un hombre que queda encerrado en la cabina y que unos seres extraños, una fuerza superior, se lo lleva a un sitio y ocurre lo que ocurre al final sin arruinar la película si alguien no la hubiera visto. Eso es lo que dice Mercero e incluso también Garci en algunas declaraciones lo dice. Lo cierto es que
todos los espectadores que la ven en lugares de fuera de España, todo el mundo dice, pero si es que esa cabina es España, ¿no? Y hoy en día los historiadores o las personas que vemos esta película entendemos y aceptamos, por supuesto, las palabras de Mercero, pero vemos ese símbolo, ¿no? La cabina era España, era el final de ese franquismo en el que habían quedado atrapados los españoles, habían quedado atrapados precisamente estos actores cómicos que decíamos, ¿no? Porque el protagonista es otro gran personaje de Sainete, ¿no? Que es López Vázquez. Bueno, pues López Vázquez está atrapado en la cabina, no puede salir. Al principio parece una situación cómica, parece una situación que podría ser de sainete. En el sainete no existe la comedia. Se convierte y de repente se convierte en un drama terrible, ¿no? En una tragedia angustiosa. A todo esto no hemos hablado que en el tardofranquismo irrumpió algo como fue la televisión, que revolucionó a los españoles y a todos los que habitamos este planeta. ¿Y cómo afectó esa televisión a la producción y a la distribución y sobre todo a la asistencia a las salas cinematográficas? Bueno, pues la producción, la televisión, hay distintas teorías sobre cómo llegó a influir y cómo llegó a afectar. Hay una frase muy famosa de un historiador norteamericano que dice que al cine no le arruinó la televisión, sino las barbacoas. Y voy a explicarla, ¿no? Porque en realidad el cine es un ocio, en realidad es un espectáculo que va a nuestro tiempo libre. Y efectivamente la televisión nos quita parte de ese tiempo libre, pero lo que nos quita más ese tiempo libre son otras cosas, ¿no? Cuando las sociedades cambian sus hábitos es cuando el cine sufre más, ¿no? Entonces, en los años 60, que los españoles empezaron a tener un poco de tiempo libre y tenían a lo mejor un coche para el fin de semana o un día del fin de semana ir a la casa de campo, o bueno, pues ese día no iban al cine, ¿no? Entonces, casi al final fue más el coche, la barbacoa, el poder salir, lo que iba alejando el cine que la televisión. La televisión hizo mucho daño y afectó, y claramente el cine de los años 60 tiene muchas pérdidas en España más 70, porque vamos con retraso, tiene mucha pérdida de espectadores y se cree que es por la televisión, pero también son los cambios de ocio. Desde luego, hoy en día la pandemia es un ejemplo perfecto, ¿no? De este cambio de ocio. Tenemos la posibilidad ya, afortunadamente, de volver al cine, pero como hemos cambiado nuestro ocio, le está costando al cine volver, ¿no? Pues algo parecido era en los años 60 y 70, ¿no? No solo la televisión, sino muchos cambios de ocio fueron los que hicieron que se cambiase mucho el espectáculo. En Madrid, en los años 70, es decir, el final del tardofranquismo, el cine seguía siendo un espectáculo popular y un espectáculo que tenía la infraestructura para ser popular. Para ser popular, es decir, no solo tiene que haber salas de estreno, tiene que haber salas de barrio y salas de segundo barrio, digamos, ¿no? Es decir, en cualquier barrio tiene que haber una sala de cine. Buena prueba de ello es que todavía hay programa de televisión que sigue dando en bucle todas las películas de los 60, ¿no? Y que siguen teniendo cuotas de pantalla o cuotas de televisión inmensas, ¿no? Todo ha cambiado mucho con los últimos años y con la pandemia y con ya las cadenas en streaming, pero las películas de los años 60 seguían siendo de las más vistas, ¿no? Era sorprendente, ¿no? Una película que había pasado en televisión a lo mejor 20, 30 veces y seguía teniendo un número muy importante de espectadores, ¿no? Es decir, que ese imaginario que habían creado se mantenía, ¿no? Y se construía. En el 75 muere Franco y comenzamos tibiamente al principio, pero firmemente después, la democracia. ¿Qué pasó en el cine español? ¿Qué pasó con el Madrid cinematográfico con la democracia? Muy bien, pues si habíamos dicho, y era parte de la idea fuerte que defendíamos, que no había un icono o que no había nadie que hubiese conseguido crear un símbolo de Madrid fuera de Madrid, bueno, pues con la democracia empiezan a aparecer algunos a los que yo creo que deberíamos hacer esculturas. De hecho, ya hemos hecho una escultura a la cabina de Mercero, ¿no? Sí. Así que deberíamos hacer más. Bueno, el primero, porque estamos haciendo la visión cronológica, es Garci. Garci hace un retrato completamente nuevo de la ciudad de Madrid, hace un retrato en los años 70 que no se parece a lo que se estaba retratando, y hace una ciudad de Madrid que comienza a hablar de las cosas que se han perdido. De hecho, el cine tiene una capacidad muy fuerte que es crear palabras, ¿no? Cuando aparece una palabra en un idioma porque el cine la ha impuesto de moda o la ha construido, es que
la película es impactante, ¿no? Pensemos en Rebeca, ¿no? Pues en castellano decimos Rebeca una prenda por una película, porque Rebeca era el nombre de una mujer, ¿no? Bueno, pues Garci tiene una película muy madrileña que se llama Asignatura pendiente, y es a partir de esa película cuando se hace popular la expresión de tengo una asignatura pendiente. Tengo una asignatura pendiente no es, como dicen en la película, solamente esa asignatura que te ha quedado año tras año. No, no, es esa cosa que te ha quedado pendiente, ¿no? Bueno, pues lo que había quedado pendiente en el Madrid de los años 70 y principios de los 80 era la libertad, ¿no? Y cuando llega la libertad, esa asignatura pendiente que tienen los madrileños, que tiene el cine, es retratar esa libertad que no habían tenido, ¿no? Una película como Asignatura pendiente, que es una película que no tiene pretensiones de ser icónica, sin embargo al final transforma Madrid y transforma el retrato de Madrid en algo icónico. Fede, sabes que yo tengo mucha relación con la Sierra, y es curioso porque García habla mucho de la Sierra de Madrid. Curiosamente él habla mal, pero en fin. Miraflores de la Sierra. Claro, le respeto igual, le quiero igual y le admiro igual su trabajo, porque lo hace muy bien. Me refiero también a Las verdes praderas. Las verdes praderas es una película que habla de un fenómeno que los madrileños y los españoles, en concreto tienen que ser en Madrid, porque esto se refiere a la Sierra de Madrid, empiezan a tener, y es que muchos madrileños pueden llegar a tener la suerte de tener una segunda vivienda en la Sierra, ¿no? Cerceda. Y todavía existe la urbanización Las Praderas. Efectivamente. Entonces habla de esos madrileños que se pueden permitir ir a una urbanización. Y yo tuve la suerte, increíble suerte, aún la tengo, de poder veranear en una casa parecida a la de las Cercedas, ¿no? A la que sale en esa película. Bueno, pues eso es icónico, eso es absolutamente icónico. Además de, sin hacer spoiler, el final de Las verdes praderas es uno de los mejores finales de la historia del cine, no de la historia del cine español, sino de la historia del cine mundial. Aunque opine distinto que yo, pero eso no me quite que me parece que es un final apoteósico, sin estropeárselo, que no haya visto la película, la suerte de no haberla visto y pueda verla ahora, ¿no? García y Madrid también tienen una relación muy intensa. Las películas, la saga del investigador interpretado por Landa, transcurre en un Madrid especial, pero un Madrid típico. Bueno, creo que además es una idea muy buena y una idea que tenía pensada para enlazar este arranque que hemos tenido. Y la idea es sainete. Voy a intentar explicarlo. El Crack es una película de detectives que rueda García, que intenta hacer lo más neoyorquina posible, ¿no? Hasta tal punto que el detective Arteta, que se llama, tiene su oficina en la Gran Vía, ¿no? Y intenta que todo sea muy Nueva York. Pero la película es puro sainete, ¿no? Nuestro protagonista, que es nada menos que Alfredo Alanda, que es otro personaje de sainete, va a cortarse el pelo y entonces su peluquero pues tiene una relación de sainete. Le habla de boxeo. Pero le habla de boxeo y le habla de Nueva York. Y no, que es el icono, que sí, que es un icono realmente. Madison Square Garden y tal. Bueno, pues al final el personaje, por una serie de cosas, tiene que ir a Nueva York. Y entonces es magnífico ese retrato doble de Madrid como Nueva York, pero aparece Nueva York de verdad y luego él vuelve a Madrid. Y cuando vuelve a Madrid se da cuenta de que no, que él es de Madrid y que es este sainete, ¿no? Y es muy interesante esa película para el retrato de la ciudad de Madrid, sí. Y el segundo director, que yo creo que se merece un monumento porque este ha conseguido transformar Madrid y en el exterior de Madrid la gente piensa que Madrid es así completamente, es Almodóvar. Almodóvar es un director que ha logrado que en Madrid sea un referente fuera de España, ¿no? Es algo que no se habían conseguido otros directores. Se habían estrenado El Verdugo, se habían estrenado películas de Saura, del que no hemos hablado y que, bueno, pues había hecho muchas películas en Madrid. Pero la fuerza de las películas de Madrid, de Almodóvar, es impactante. Es tan impactante que es un poco lo que habíamos dicho al principio. Madrid a veces se parece a las películas de Almodóvar, ¿no? Cualquier madrileño decimos, no, si no es así, pero da igual, porque es tal la cantidad de gente que viene a Madrid para ver el Madrid de Almodóvar, para ver cómo lo retrata Almodóvar, que al final es que Madrid se parece al Madrid de Almodóvar, ¿no? Y bueno, yo creo que tanto Garci como Almodóvar se merecen que Madrid les haga una escultura, porque es que de verdad que han logrado crear ese icono de Madrid. Creo que el cine de Almodóvar es un cine que hace que una ciudad como Madrid, que no tiene esos grandes edificios rápidamente reconocibles como la Torre Eiffel o como el Big Ben o como la Sagrada Familia. Sin embargo, da igual, porque tiene los personajes de Almodóvar, ¿no? O tiene los personajes de García. ¿Cómo fue el cine en Madrid durante los gobiernos de Felipe González y de Aznar? Muy bien. Claro, en ese periodo todavía García
y Almodóvar están haciendo bueno, y siguen haciendo películas, ¿no? Así que los primeros sería hablar de ellos. Pero también hay un repunte de la comedia, hay un nuevo esfuerzo. De hecho, existe un tipo de cine que se llama la Escuela de Argüelles, ¿no? Que es un cine de comedia, ¿no? Madrileña, y es un cine muy interesante. A finales de los 80, a finales de los 90, va a ocurrir el último periodo de Felipe González, principios de Aznar, ocurre algo muy interesante, que hay una revolución que viene de la mano de directores como Julio Meden, Alejandro Amenábar y Alex de la Iglesia. Fíjense que, fíjate, Fede, que hemos hablado de un montón de directores y casi todos son de fuera de Madrid. Y de nuevo estos, que estamos ya en los años 90, que podríamos decir, ¿serían madrileños? No, pues la mayoría de los que he dicho, vamos, la totalidad de los últimos que he dicho, salvo Garci, son de fuera de Madrid, ¿no? Porque también es cierto que Madrid ha sabido acoger a toda esta gente. Claro. Hay una frase que dice uno de los grandes actores del sainete, que es Manuel Alessandre, que dice, Madrid tiene un problema y es que es muy contagiosa. El que llega a Madrid quiere ser madrileño, ¿no? Es muy contagiosa, ¿no? Y es cierto, ¿no? Bueno, pues estos directores de los años 90 hacen de nuevo una revolución, porque el cine de Julio Meden es muy distinto del cine de Alex de la Iglesia, del Día de la Bestia, pensemos, ¿no? Pero es que... Con ese anuncio luminoso que se ha convertido en icónico. Claro, es que hoy en día ver el edificio Capitol, el edificio de Fedducci, que es uno de los edificios más bellos de Madrid, es que se vuelve icónico, porque realmente vemos a Santiago Segura cayéndose de la luminaria, ¿no? Es magnífico, ¿no? Lo que puede hacer el cine. Incluso en esa película salen las Torres Kío, que es un edificio interesante, pero arquitectónicamente yo creo que menor, y sin embargo la película logra que sea un icono, un auténtico símbolo de la ciudad, ¿no? Es muy, muy interesante. Y Alejandro Amenábar a mí me tocaba especialmente porque su primera película tesis se hace en mi facultad, y es imposible no pasear por mi facultad y sentir esa película, ¿no? Es hasta el punto de que recientemente en mi facultad se ha hecho un graffiti, que es un mural en realidad, sobre la película, porque es que había que hacerlo, es que él ha dado otra visión de esa película, ¿no? de ese espacio con su película. Es increíble, pero llevamos ya casi la hora y vamos a terminar. ¿Cómo las nuevas plataformas de televisión que vienen sustituyendo a los cines están cerrando todos, pero sin embargo la industria cinematográfica está pujante, y comentábamos antes de empezar que no, que ahora es un buen momento para el cine, pero con otro formato y sobre todo con un futuro incierto, pero siempre prometedor. Sí, y para cerrar entonces, que ya hemos hablado mucho, pero para cerrar hablemos precisamente de las plataformas, hablemos de Netflix y de esa espectacular serie que ha hecho Pina de La Casa de Papel, porque La Casa de Papel es otro regalo para Madrid, otro personaje al que habría que hacer un monumento, y de hecho ya el Ayuntamiento de Madrid hace panfletos de visite Madrid para ver los sitios de rodaje de La Casa de Papel, porque claro, lo que ha conseguido esa película para la ciudad de Madrid es una publicidad tan generosa, tan inmensa, que es increíble. Y además esa película se ha esforzado por crear iconos, porque ciertamente los lugares que salen en la película no son propiamente, dicen, es la Casa de la Moneda, y no es la Casa de la Moneda, es otro edificio en Madrid, pero da igual, porque la gente va a verlos, ¿no? Va a verlos y dice, es este, quiero hacerme una foto donde el profesor hace... Sí. Hasta el punto que los trajes de los ladrones se han convertido en iconos mundiales y se repiten. ¿Tú entonces entiendes que Madrid va a seguir siendo capital del cine? Sí, yo creo que seguro. Creo que hay una suerte ahora con el cine, y es que al ser más económico, muchos lugares de los que no se han retratado pueden retratarse ahora. Y esto, hemos hablado, por ejemplo, el problema del espacio de la España vaciada, y ahora con el cine más económico van a surgir muchos más lugares, pero Madrid va a seguir siendo un icono, sí, desde luego. ¿Tendemos hacia un cine globalizado? Un cine que va perdiendo la identidad ya no solamente española, sino madrileña. Yo ahí no estoy de acuerdo, y voy a intentar explicarme brevemente. Creo que el gran éxito de la globalización de estos autores que hemos hablado, pongo de La Casa de Papel y sobre todo de Almodóvar, es porque eran muy locales.
Cuando se es muy auténtico, cuando se cuenta algo muy profundo que tenemos dentro y por lo tanto se tiene que ser local, porque uno no puede ser global, tiene que ser auténtico y propio, dígase de Madrid o de donde uno sea, es cuando tienes una pequeña posibilidad de ser global. No se puede intentar decir, voy a hacer una película para triunfar en un país muy lejano. No, tienes que hacer una película para triunfar tú, para contar lo tuyo. Estás diciendo que lo global se constituye a base de pequeñas porciones locales. Yo creo que sí, al menos en el cine, en el arte, ¿no? Bueno, ya sabéis lo que es el cine, algo excepcional y algo todavía más excepcional si lo oímos contado, narrado, explicado por Luis. Le damos las gracias y, como es costumbre, le damos los regalos propios de estos actos. En primer lugar, el monumento diseñado por el Papa Francisco, un sin techo en la calle con la inscripción, léela, Luis. Solo ante Dios, un niño, un anciano y una persona sin hogar debemos ponernos de rodilla. Bueno, pues creo que además el cine ha contribuido en una enorme medida a mejorar el mundo. Sentimientos, recuerdos, añoranzas, anhelos, todos han pasado por el cine. El cine nos matiza, el cine produce un efecto catártico en nosotros. ¿Cuántas veces hemos salido del cine creyéndonos unos héroes o unas buenas personas? El Padre Ángel escribió un libro, Un mundo mejor es posible, que te lo entrego porque creo que un mundo mejor es posible si contamos con gente como tú. Muchas gracias. Bueno, y nada más. Agradecerle a Luis de todo corazón su charla magnífica, su charla apasionante, y citaros para la próxima semana en el mismo lugar, a la misma hora y con el mismo afecto y con el mismo interés que siempre. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo miércoles. Gracias.